Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos Mariana Piñeiro y Madu Buchú. Somos residentes de tercero y hoy nos tocó dar la clase de intoxicación por monóxido de carbono. No sé si ya pasó. No puedo pasar la diapositiva, me parece. Espera. Bueno, queríamos agradecerle a Silvia Casaliva, que fue la tutora de nuestra clase y que nos dio una mano enorme para la clase. Ahí se bancó y nos estuvo haciendo las críticas. Y además es nuestra instructora de la RESI y es la jefa de la sala 27. Y al servicio de tóxico en general, que también nos estuvo ayudando con un montón de cosas y nos dio las estadísticas del servicio, principalmente Carlita y Nuria, que son las residentes, y también Fernando. Ahora sí, para arrancar, algo general de la epidemiología de las intoxicaciones, no por monóxido, sino en general, saber que las intoxicaciones son alrededor del 2 al 5% de las consultas en urgencia pediátrica y que el 90% son incidentales. Esta diferenciación con decir accidentales o incidentales es importante porque el 90% son prevenibles, digamos. Un accidente es algo que no se puede prevenir y en el caso de las intoxicaciones sí son prevenibles. Dentro de las causas más frecuentes de intoxicación se encuentran los fármacos, los productos del hogar, el etanol y el monóxido de carbono. Es decir, que el monóxido de carbono está entre las primeras causas de intoxicación, por eso nosotros tenemos que conocer el cuadro clínico y saber tratarlo. Este cuadrito que les dejamos acá abajo es de la estadística de nuestro hospital. Fíjense que los fármacos están en el primer lugar por lejos con respecto a los otros, y el monóxido de carbono igual no deja de estar entre los primeros 4. En el mundo se producen alrededor de 40.000 casos al año de intoxicación por monóxido y en Argentina se estima que mueren alrededor de 200 personas al año. Es una enfermedad de notificación obligatoria, sin embargo, lo que vamos a ver a lo largo de la clase y que lo vamos a ir remarcando en varias oportunidades es que por ser una enfermedad que es una gran simuladora y que va a tener muchos diagnósticos diferenciales, se considera que hay un subdiagnóstico de la misma y es importante que nosotros vayamos conociendo el cuadro clínico y la sospechemos a través de la epidemiología. Es la principal causa de muerte en incendio y obviamente tiene un aumento estacional, digamos, la incidencia aumenta en los meses más fríos del año por algo obvio, ¿no? En cuanto a nuestro hospital, ahí los chicos nos estuvieron prestando la información de la estadística de nuestro HOSPI. Lo que vimos es que durante el año 2019 hubo 33 casos en pediatría. De esos casos, el 42% fueron varones y un 57% fueron mujeres. El 42% eran niños menores de 5 años, un 36% eran entre 6 a 9 años y el resto eran mayores de 10 años. Y las fuentes fueron un 27,3% brasero y un 27,3% humo de incendio. Esas fueron las principales causas, que se llevan más del 50% de las causas y que, digamos, de alguna manera reflejan las malas condiciones de vida que están implicadas en la intoxicación por monóxido. Y también acá recalcar que es importante que nosotros cuando hacemos la historia clínica de primera vez, hay una parte donde vamos llenando las condiciones de la vivienda, que le vamos preguntando cuántas habitaciones, de qué material es la casa, y ahí siempre agregamos qué tipo de calefacción usan y el gas, si es envasado, si es garrafa. Por ahí esto de prestarle atención, porque como dijimos, las intoxicaciones son incidentales y nosotros podríamos, digamos, prevenirlas si tomamos medidas a tiempo. Por ahí estamos a tiempo y no cuando ya el paciente está intoxicado, ¿no? Y después tenemos otras fuentes como caldera, calefón, que también son bastante frecuentes, los hornos y las hornallas, y en un 15% la causa fue desconocida. En cuanto a la incidencia, acá está lo que veníamos charlando. Fíjense que entre noviembre y marzo no hubo casos y que el pico de casos sucedió en julio con un 45% de estos 33 casos, seguido por mayo y octubre. En cuanto a la signosintomatología de los casos que se presentaron, digamos, en nuestro hospital, un 45,4% se presentó con cefalea, que fue el síntoma más frecuente. Un 33% fue asintomático, en realidad ese diagnóstico fue hecho por epidemiología. Un 30% presentó náuseas y vómitos, y un 18,2% presentó otros síntomas neurológicos como deterioro del sensorio e hipotonía.
si bien lo vamos a ver también más adelante, pero el valor de carboxihemoglobina no se correlaciona, digamos, con la gravedad del cuadro clínico, lo que sí vimos en esta estadística fue que esos pacientes que habían presentado síntomas neurológicos sí tenían valores de carboxihemoglobina más elevados en la mayoría de los casos. Bueno, hola, soy Madu. Acá les voy a contar un poco, digamos, qué es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas, que es un gas tóxico para nosotros, y que se va a producir por la combustión incompleta de productos carbonados. Para eso tenemos que saber un poco, digamos, qué es la combustión, que es una reacción de oxidación que se produce cuando hay un combustible, que sean los productos carbonados, cualquiera sea, ¿sí? Y un comburente, que sería el oxígeno. Cuando las cantidades, digamos, estequiométricas entre la cantidad de producto carbonado y oxígeno no son equivalentes, si hay poca cantidad de oxígeno para realizar la reacción, la combustión es incompleta, ¿sí? Y lo que se va a liberar es una sustancia que todavía tiene la posibilidad de seguir oxidándose, que es el monóxido de carbono, ¿sí? En esa reacción de oxidación siempre se va a eliminar, se va, digamos, a generar un calor, digamos, y una liberación de energía, que es lo que nosotros vemos como la llama, ¿sí? Según si la combustión es completa o incompleta, esa llama va a tener distintos colores, ¿sí? Eso nos va a servir después para la prevención. Cuando la combustión es completa y la llama, digamos, está más caliente, va a ser siempre de color azulado, y cuando la llama está más fría, digamos, y la combustión es incompleta, en los casos que se libera el monóxido, la llama va a ser más amarilla o anaranjadita. Acá, bueno, lo que queríamos mostrarles son las distintas fuentes de producción de monóxido de carbono. Como ya les contó Mari, principalmente en la estadística de nuestro hospital aparecían lo que son los braseros, digamos, la gente para calefaccionar su domicilio lo que hace es preparar brasas y las pone adentro de la casa, y al hacer eso, digamos, en un ambiente cerrado donde la cantidad de oxígeno es limitada, se empieza, digamos, después de un tiempo a producir, digamos, esta liberación de monóxido. Otros artefactos, digamos, que pueden liberar monóxido de carbono son aquellos artefactos a gas, sobre todo cuando están funcionando mal, digamos, cuando las tuberías por las cuales tiene que llegar el oxígeno están tapadas, ¿sí? Entonces no llega suficiente cantidad de oxígeno y se empieza a liberar ese monóxido. Y después lo otro que tenemos que tener en cuenta, que a veces es más difícil pensarlo, es que los distintos motores que utilizan, por ejemplo, nafta, ya sean los de los autos o en este caso como tenemos acá, el ejemplo de un grupo electrógeno, ellos también tienen la posibilidad de liberar monóxido de carbono, por eso es que no hay que tenerlos, digamos, adentro del domicilio. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que aquellas personas, digamos, que sean tabaquistas, por el hecho de fumar y estar, digamos, inhalando el humo constantemente, van a tener niveles de carboxihemoglobina más altos, digamos, en su sangre. Y no les conté, digamos, que las calderas, digamos, por más que sean calderas centrales en un edificio, también tienen posibilidades, digamos, de eliminar monóxido de carbono si no están bien hechas las ventilaciones o si están funcionando mal. ¿Por qué les digo esto? Para que nosotros pensemos que si bien en nuestra población las intoxicaciones son más frecuentes por los braseros y por los incendios, digamos, por la precariedad de las viviendas, en otros lugares donde las viviendas no sean tan precarias, también deberíamos tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial la intoxicación por monóxido. Bueno, el monóxido entonces es un gas que es inodoro, es incoloro, es insípido, que no va a irritar a las mucosas, por eso es que las personas que están intoxicándose por el monóxido no se dan cuenta que eso está pasando, ¿sí? Que se absorbe por vía inhalatoria, ¿sí? Transfunde por manera pasiva, difunde por manera pasiva a través de la membrana alveolar capilar y se va a unir a las distintas metaloproteínas que tenemos en el organismo. Hay que tener en cuenta también, digamos, que como característica el monóxido de carbono es menos denso que lo que es el resto del aire ambiente y del oxígeno. Entonces va a estar siempre en las partes más altas, digamos, de una habitación. Entonces tienen más riesgo de intoxicarse las personas que estén, por ejemplo, en la cucheta de arriba, o si hay un semipiso, en el semipiso de arriba, ¿sí? Y para acordarse de esto, les sirve, por ejemplo, acordarse el ejemplo, digamos, de cuando existían las minas, que los mineros tenían adentro un canario, y que el canario estaba en la parte más alta, entonces ellos se daban cuenta que tenían que salir de la mina cuando el canario se moría, ¿no?
Bueno, distintos ejemplos de metaloproteínas que tenemos en el organismo son la hemoglobina, digamos que está encargada del transporte del oxígeno en la sangre. Tenemos la mioglobina, ¿sí?, que se encuentra en todos los músculos, y los citocromos. El monóxido de carbono tiene una principal afinidad por la hemoglobina, ¿sí?, teniendo una afinidad 200 veces mayor la hemoglobina por el monóxido que por lo que es el oxígeno, ¿sí? Y también tiene una afinidad especial por la mioglobina a nivel cardiológico, a nivel cardíaco. Y después los citocromos, que se van a unir al monóxido, son aquellas metaloproteínas que se encuentran, por ejemplo, en la pared de las mitocondrias y que participan en la fosforilación oxidativa, en lo que es el mecanismo de respiración celular. Esto nos sirve, digamos, para pensar cuáles son las cosas que va a generar la intoxicación por monóxido en el organismo. Al unirse a la hemoglobina va a, digamos, a evitar que se difunda el oxígeno a través del organismo, ¿sí? Al unirse a la mioglobina va a generar una disfunción de los músculos, ya sea de los músculos, digamos, esqueléticos, dando una debilidad muscular, y también de los músculos cardíacos, pudiendo llegar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y al afectar lo que es la respiración celular, va a hacer que estas células generen, digamos, un metabolismo anaeróbico con producción de acidosis láctica, llevando al paciente a una acidosis metabólica con un GAP aumentado. Además, lo que hace es desplazar el monóxido, lo que hace es desplazar de las células el óxido nítrico, entonces se libera óxido nítrico a la sangre, ¿sí? Y esa liberación de óxido nítrico también es tóxica para el organismo, generando vasodilatación, ¿sí? Y la producción de radicales libres que van a dañar también a las células de distintas maneras. Bueno, este meme lo puse como para que nos acordemos entonces que el monóxido es mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno, 200 veces más afín. Y acá tenemos dos curvitas que sacamos del Guyton de fisiología que nos muestran, por ejemplo, la que tenemos a la derecha es la curva, digamos, de saturación de la hemoglobina, es la que conocemos nosotros siempre, y vemos que para que, por ejemplo, se sature, ¿qué? Así. Para que se sature el 50% de la hemoglobina, ¿sí?, necesitamos presiones de oxígeno de alrededor de 50 milímetros de mercurio. Pero en cambio, cuando hay presencia de monóxido de carbono en el oxígeno, las presiones que necesitamos para que se sature el 50% de la hemoglobina son muchísimo más bajas, alrededor de 0,2 milímetros de mercurio. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque parezca imperceptible, aunque parezcan muy chiquitas las cantidades de monóxido que están en el ambiente, son muy tóxicas. Bueno, y acá hablando un poquito de lo que es la cinética del monóxido del organismo, tenemos que saber que el 99%, o sea, la mayor parte del monóxido se va a liberar por manera respiratoria y solo un 1% a nivel hepático. Y que el monóxido de carbono en nuestro organismo tiene una vida media de 3 a 4 horas. Nosotros podemos modificar, digamos, esa vida media administrando un antídoto. ¿Y cuál va a ser el antídoto para la intoxicación por monóxido? Es el oxígeno en altas concentraciones, ¿sí? Si nosotros le administramos a un paciente que está intoxicado por monóxido oxígeno al 100% por una máscara de reservorio, vamos a disminuir la vida media del monóxido alrededor de 90 minutos. Y si ya lo hacemos con un dispositivo como un tubo endotraqueal, lo bajamos a 60 minutos o una hora, y cuando ese oxígeno está con una presión aumentada, como es cuando se utiliza la cámara hiperbárica, la vida media del monóxido en el organismo dura alrededor de 20-23 minutos. Bueno, acá lo que queríamos repasar, digamos, es cómo afecta el monóxido a nivel de los distintos órganos y sistemas, ¿sí? A nivel cardiológico, lo que ya les dije, esa afinidad que tiene por el músculo cardíaco va a generar depresión miocárdica, y además acuérdense de que todas las células del organismo van a estar recibiendo poco aporte de oxígeno, digamos que ese corazón va a estar entonces más débil y mal perfundido, ¿sí? Y además esa liberación de óxido nítrico en la sangre va a generar también hipotensión, pudiendo hacer que el paciente, por ejemplo, tenga un síncope. A nivel del sistema nervioso, la liberación de los distintos radicales libres y la hipoxia va a generar necrosis neuronal. La acumulación de las plaquetas, digamos, puede generar daño en la microvasculatura,
y esa vasodilatación que dijimos que estaba generada por el óxido nítrico va a generar pasaje, digamos, de líquido desde el intravascular hacia los intersticios, generando edema a nivel del sistema nervioso central, pudiendo llegar a generar una hipertensión endocraniana. Y después lo que es la desmielinización, que también es algo característico que puede llegar a generar el monóxido de carbono, se produce por la oxidación, digamos, de la vaina de mielina, que eso va a generar, digamos, consecuencias por la intoxicación de monóxido más a largo plazo, porque lo que suele desmielinizar son los ganglios de la base y el hipocampo. A nivel muscular, lo que dijimos ya de la afinidad por la mioglobina, va a generar, digamos, rabdomiólisis de esos músculos, o sea, se van a romper esas células musculares, va a haber debilidad muscular, y esa liberación, digamos, de la mioglobina que se libera cuando se rompe esas células musculares, se libera el torrente sanguíneo y se va a filtrar a nivel renal, se va a depositar en esos túbulos y va a generar, además de la hipoxia y de la mala perfusión del órgano, la acumulación de esa mioglobina a nivel renal va a generar una insuficiencia renal. Estas serían las condiciones, digamos, agravantes o que van a agravar el cuadro. Es decir, que haya concentraciones de monóxido muy altas en lo que es el aire expirado, que el tiempo de exposición sea muy largo. La frecuencia respiratoria, ¿por qué? Los chicos, por ejemplo, que tienen una frecuencia respiratoria más elevada, que respiran más veces por minuto, y que además tienen un mayor índice metabólico que los adultos, van a tener más riesgo, digamos, de intoxicarse por monóxido o de que sus intoxicaciones sean más graves y más sintomáticas con respecto a la de los adultos. También tenemos que tener en cuenta la presión de oxígeno en los capilares pulmonares y la concentración de hemoglobina en sangre, porque en aquellas personas que estén anémicas, las intoxicaciones pueden ser más graves. Bueno, en cuanto a la clínica, tenemos la presentación intoxicación aguda o la intoxicación crónica. La intoxicación aguda son los signos y síntomas de enfermedad que aparecen como consecuencia de una exposición única en menos de 24 horas. Esta intoxicación aguda la vamos a dividir en leve, moderada y severa según los signos y síntomas de la enfermedad y no según el valor de carboxihemoglobina. En los cuadros leves lo que va a haber es cefalea, náuseas y vómitos sin otro síntoma cardiológico ni neurológico que acompañe el cuadro. Recuerden que la mayoría de las presentaciones clínicas de nuestro hospital habían sido con cefalea. En cuanto a los cuadros moderados, lo que se va a agregar a lo anterior son otros síntomas neurológicos como mareos, trastornos de la conciencia, síncope, visión borrosa y debilidad, pero no va a haber síntomas cardiológicos. Y por último, en la intoxicación severa ya el paciente va a tener convulsiones o coma o van a aparecer signos cardiológicos de isquemia o arritmia. Esto que tenemos acá es la combinación un poco de lo que decía Mau, de las condiciones agravantes y cómo van apareciendo la signosintomatología y aumentando la gravedad. Fíjense que a mayor tiempo de exposición y a mayor concentración de monóxido de carbono en el ambiente van apareciendo síntomas más severos. Al principio asintomático, cefalea, llegando hasta la pérdida del conocimiento, el infarto de miocardio y la muerte. ¿Sí? Esto es como para que quede acá visualmente esta idea de lo que hablaba Mau. Y en cuanto a la intoxicación crónica, tiene una tríada característica, está dada por exposiciones repetidas y no tan, digamos, tan severas o de tanta concentración a monóxido de carbono. Y se caracteriza por una tríada que se da por cefalea, vértigo y astenia, pero también la vamos a tener que sospechar, por ejemplo, en pacientes que están irritables o que tienen retraso en la adquisición de pautas madurativas. Algunos pacientes se pueden presentar con tics o Tourette, ¿sí? Importante es sospecharla, ir a buscar la epidemiología. Y también interrogar en qué momento del día aparecen los síntomas, porque por ahí, por ejemplo, no sé, es una persona que trabaja en un estacionamiento de autos, que recuerden que los motores de los autos producen gran cantidad de monóxido, y en un lugar cerrado puede producir una intoxicación crónica en una persona que trabaja. Entonces por ahí nos refiere que la cefalea la presenta durante el tiempo que está trabajando. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, esta diapositiva es más que nada como para que quede visualmente esta idea de que, fíjense que son un montón, de que es una gran simuladora esta enfermedad y que nosotros tenemos que sospecharla y tenemos que ir a interrogar la epidemiología porque si no nos la vamos a comer, digamos, básicamente.
Fíjense que en lo neurológico puede ser simular una epilepsia hasta una meningoencefalitis o una ACV. En cuanto a lo cardiológico, es una cardiopatía, un síncope, un BRUE, otras intoxicaciones, alguna enfermedad metabólica, pudiendo hasta sospecharse una cetoacidosis diabética y otro montón, ¿sí? Lo importante es eso, tenerlo en cuenta, porque en sí no nos vamos a acordar todos estos diagnósticos diferenciales, pero siempre tenerla en la cabeza. En cuanto al diagnóstico, como estábamos diciendo, la sospecha epidemiológica, el examen físico, en piel y faneras, sobre todo cuando la fuente de intoxicación fue el humo de incendios, buscar la quemadura de las vibrisas, digamos, que se chamusquen las vibrisas, las cejas, las pestañas, quemaduras en la cara, recuerden que forma parte del síndrome inhalatorio. No esperen las lividosis color cereza, porque esas ya son o de pre-mortem o cuando el paciente ya está muerto. O sea, no vayan a buscar eso para confirmar una intoxicación, porque ahí obviamente que van a estar súper tarde. En cuanto a lo gastrointestinal, puede tener incontinencia. A nivel pulmonar va a presentarse por ahí un paciente con taquipnea, pudiendo llegar hasta el edema agudo de pulmón. En cuanto a lo cardiovascular, taquicardia o signos de un infarto, digamos, dolor torácico. Visualmente van a presentarse con, digamos, síntomas visuales de la afectación neurológica, como por ejemplo hemianopsias. Lo neurológico, que ya lo estuvimos charlando, ataxia, somnolencia, convulsiones, coma, la cefalea misma, hipertensión endocraniana, y psiquiátricas, la irritabilidad. Cuando tengamos la sospecha diagnóstica, lo que vamos a pedir siempre es una carboxihemoglobina. Recuerden que el valor normal en una persona no fumadora es menor al 5%, en bebé de 3 meses es hasta un 7%, y en un fumador el valor normal es menor al 10%. Recuerden pedirla, ni bien ustedes tienen la sospecha diagnóstica, se pide la carboxihemoglobina. No esperen, porque si no puede darles bajo. Igualmente, un valor bajo de carboxihemoglobina no descarta si la sospecha diagnóstica es muy fuerte, porque obviamente puede haber pasado el tiempo, la carboxihemoglobina puede haber bajado, así que no es que es condición para hacer el diagnóstico. Y los estudios complementarios inespecíficos va a ser un estado ácido base con láctico, que como había dicho Madu, recuerden que da acidosis metabólica con anión GAP aumentado y con un láctico aumentado, en una sospecha diagnóstica muy grande que uno tiene sobre intoxicación por monóxido y tiene este gas, ya es prácticamente que confirma el diagnóstico. La CPK para ver el daño celular, y si tienen disponible una CPK-MB, mejor para ver el daño miocárdico. La glucemia, más que nada para hacer diagnóstico diferencial. La función renal, recuerden que daba insuficiencia renal. TGO, TGP, LH como marcadores de daño celular. Un hemograma, recuerden también que dentro de las condiciones agravantes estaba la anemia, así que como para ver también a dónde estamos parados, y un electrocardiograma para descartar, digamos, signos asociados de isquemia o de arritmia. Y otros estudios complementarios, si el electro fue anormal, le vamos a pedir un ecocardio, y la TAC y la reso pueden ver el edema difuso, o sea, cambios de edema difuso, o también la podemos pedir cuando queremos hacer diagnóstico diferencial con alguna otra cosa que estemos sospechando. O lesiones asociadas. Claro, pero eso... Mari, una pregunta. Sí. Hola Mati, ¿cómo están? En cuanto al hemograma, que me llamaba la atención el tema de la anemia, en la exposición crónica puede ser que veas un aumento del hematocrito como compensador de la situación de hipoxia crónica. Sí, pero sería distinto, o sea, como el Como fumador. una policitemia. ¿Sí? Claro. La verdad no leímos nada de No. eso que dijera en ningún lado que aumenta, digamos, el hematocrito secundario a la intoxicación crónica. No sé si Pero hay si algún quieren, toxicólogo. le podemos preguntar a los toxicólogos que están acá en la clase. Pero la verdad es que no apareció en ningún lado eso. No la leímos, pero no sé, tampoco la respuesta. No sé si hay alguien. Hola, o al fin. acá estoy yo. Ah, Hola, chicos. rescatanos. No, la realidad, mira, Mati, que nosotros tampoco nunca lo hemos visto lo del hematocrito que aumentara como compensador. No es algo que nosotros tengamos en cuenta. La realidad que también el hemograma, como decían las chicas, aparte de tener en cuenta la anemia, hay algunos casos descriptos que por ahí lo que presentan es leucocitosis e hiperglucemia también, como marcador de exposición. Pero son todos como, no son marcadores específicos de intoxicación, tanto aguda como crónica. Y la realidad que lo del hematocrito nunca lo hemos leído nosotros, justo estuvimos haciendo
clases de monóxido durante ahora el invierno sobre exposición de humo e incendio, y en ningún lado hablaba como que el hematocrito aumentara en forma compensadora. Pero si querés te lo averiguo, pero la realidad es que nunca lo hemos leído, más que lo de la hiperleucocitosis y la hiperglucemia, eso sí, pero el hematocrito nunca leímos que aumentara o disminuyera. No sé si te ayudó mucho, pero bueno, espero algo ayudó. Es lo que hay. No, yo también lo he buscado y no lo encontré, quería ver si por ahí tenían un No. poco más de información de lo que había encontrado yo. Pero es más que nada, lo busqué como mecanismo compensador de intoxicación crónica, Crónico, sí. porque la fisiopatología de la intoxicación por monóxido va a ser la hipoxia. Sí, sí. Por ahí como mecanismo compensador hay un aumento de la eritropoyetina Sí. y después del recuento de glóbulos rojos. Claro, no, pero también lo que decían las chicas hay que tener en cuenta, que generalmente la intoxicación crónica lo que pasa es que el paciente hay horas que está expuesto y hay horas que no está expuesto. Entonces por eso es que tampoco se llega a modificar el hematocrito, ¿se entiende? Porque como decían las chicas, daban el ejemplo de una persona que trabaja en un taller mecánico, vos durante las 8 horas que está trabajando está expuesto, pero después tenés las otras 16 horas que el paciente por ahí el paciente obviamente no te está expuesto, entonces como que ahí compensaría y no se visualizaría en el hemograma. Pero lo que yo te digo, siempre leímos lo de los leucocitos y glucemia. Hematocrito nunca encontramos nada, pero buscamos algo más, obviamente. Vale, gracias, Car. En la De exposición nada. crónica sí sucede en los fumadores, por ejemplo, que aumenta el hematocrito y hay una poliglobulia compensadora. Así que uno podría entender que, o sea, es por el monóxido de carbono en el fumador, también sucede en otro tipo de exposiciones. No sé si en el fumador 100% se daría por el monóxido, pues la realidad que los desechos que tiene el tabaco, la nicotina tiene varios, también tenés plomo que tiene, entonces como que pensaríamos que va a tener el plomo más elevado. Yo por lo menos en el fumador lo indicaría más para un EPOC que para la concentración de monóxido que llega a elevar, porque si nosotros lo tomamos como normal la carboxiemoglobina hasta 10, nunca lo hemos tomado como que fuese patológico en esa persona. ¿Se entiende? Claro, sí. Bueno, nada, para buscarlo después. Tiene sentido lo que dicen, pero la verdad que no tenemos un sustento bibliográfico, digamos, que diga eso que estamos pensando. Claro. Bueno, en cuanto a los criterios de ingreso hospitalario, si fue una intoxicación leve, lo que vamos a hacer es una observación clínica como mínimo por 6 horas, excepto que sean embarazadas, a quienes vamos a internar a todas, o intentos de suicidios, que también los vamos a internar a todos. Si algo después de las 6 horas el paciente está asintomático, ahí se podría dar el alta, pero si no, tiene que quedarse. En los casos moderados se internan todos, como mínimo 24 horas en una sala general, y en los casos severos, obviamente que todos, y ahí vamos a evaluar si lo internamos en una terapia intermedia o en una terapia intensiva, y obviamente monitorizar a todos los pacientes. Bueno, ya vamos a lo que es el tratamiento. Lo principal, digamos, cuando se sospecha una intoxicación por monóxido es retirar al paciente del sitio de intoxicación, digamos, buscar un lugar seguro. Eso va a ser lo primero que tenemos que hacer. Y ni bien tengamos la posibilidad, digamos, si tiene la vía aérea permeable, administrarle oxígeno al 100% por una máscara de reservorio. Vamos a evaluar, digamos, aplicar todas las medidas de soporte vital básico, o sea, haciendo el ABCDE, ¿sí? Vamos a ver cómo es el estado cardiovascular, cómo es el estado de conciencia, ¿sí? Y en la exposición vamos a ver si hay lesiones asociadas. Por ejemplo, yo tuve un paciente que, digamos, que por la intoxicación por monóxido se cayó y además tiene un TEC asociado. Esas cosas son bastante frecuentes. Bueno, entonces le administramos el oxígeno, ¿sí? Podemos tratar de manera sintomática las náuseas, los vómitos, las cefaleas, ¿sí? Y en aquellos pacientes que sean los cuadros más graves, podemos considerar el ingreso a terapia intensiva, ¿sí? Para la intubación, digamos, la administración de oxígeno por tubo endotraqueal. Si hay que corregir la hipotensión, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, presenta convulsiones, el tratamiento sería con benzodiazepinas, y en aquellos casos más graves que tengan hipertensión endocraniana, habría que hacer las medidas, digamos,
para disminuir esa presión adentro de la cabeza, como la cabecera a 30 grados, la administración de manitol y monitorizarlo con un sensor de PIC. En los cuadros más graves se puede utilizar lo que es el oxígeno hiperbárico. ¿Qué es el oxígeno hiperbárico? Es una cámara, digamos, cerrada, que puede ser monoplaza o multiplaza. ¿Qué quiere decir eso? Que puede entrar una persona o varias personas, ¿sí? En las cuales el oxígeno es al 100% y está, digamos, a mayor presión atmosférica. En lugar de estar a una atmósfera, como está, digamos, el aire ambiente, está a 1,4 atmósferas, ¿sí? ¿Y a qué pacientes se les va a indicar este oxígeno hiperbárico? A todos aquellos que cuando usamos la carboximoglobina el valor sea mayor a 20, ¿sí? Aquellos que ya tengan los cuadros moderados o severos, ya con convulsiones, con signos focales, digamos, con trastornos neurológicos, más allá de la cefalea que aparece desde el cuadro leve, ¿sí? A los que tengan la afectación cardiovascular, aquellos que tengan una acidosis muy grave, y siempre le vamos a hacer oxígeno hiperbárico a las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque por más que nosotros podamos dosar los niveles de carboximoglobina en la sangre de la madre, nunca vamos a saber cuál es el valor, digamos, de la carboximoglobina en el bebé, sabiendo además que la hemoglobina fetal tiene todavía más afinidad por el monóxido de carbono que la hemoglobina de los adultos. Acá tenemos unas fotitos de lo que son las cámaras hiperbáricas. La que está, la que está acá arriba a la izquierda, digamos, es una monoplaza, ¿sí? Y esta otra es una multiplaza. ¿Para qué sirven estas multiplazas? Para que ingresen varias víctimas, por ejemplo, luego de un incendio o de una intoxicación. Acuérdense que las intoxicaciones por monóxido, digamos, como epidemiología, suelen darse o pueden darse en más de una persona. O sea, todas las personas que estén en ese mismo ambiente pueden sufrir las consecuencias de esa intoxicación. Entonces quizás hay que tratar a más de una persona al mismo tiempo, y si nosotros lo diferimos, digamos, es como que algunas personas van a, no sé, a perder la oportunidad del tratamiento. Hay pocas cámaras hiperbáricas en lo que es, digamos, nuestro país, y la mayoría son en centros privados de medicina hiperbárica. Los que hay, digamos, a nivel público son digamos, de los institutos navales militares, y no suelen aceptar a personas civiles. Entonces, conseguir la derivación no es tan fácil. Pero nosotros, siempre que consideremos que el paciente requiere el oxígeno hiperbárico, deberíamos apurarnos a conseguir la derivación, porque mientras más pasa el tiempo, digamos, menos beneficios vamos a obtener, digamos, de ese tratamiento. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la administración de oxígeno hiperbárico? Bueno, la única contraindicación absoluta es el neumotórax no tratado, y las contraindicaciones relativas serían, por ejemplo, la epilepsia y la diabetes. ¿Por qué? Porque una vez que la persona ingresa en esa cámara hiperbárica, tiene que estar ahí adentro, digamos, por 90 a 120 minutos, y no es que se puede descomprimir automáticamente. O sea, si la persona que está dentro de la cámara hiperbárica se descompensa, no es que podés abrir la cámara y tratarlo. Entonces, si las personas, por ejemplo, que van a ingresar son diabéticas, bueno, se les trata de administrarle que tengan adentro de la cámara caramelos o alguna cosa dulce, ¿sí? Las personas que tienen POC, que tienen muchas pulmonares, que tienen neuritis óptica, que tienen infecciones o que tienen claustrofobia, habría que, digamos, valorar el riesgo-beneficio de este tipo de tratamiento. Hola, Mari, ¿cómo están? Soy Mai, ¿todo bien? Sí, todo bien. Una pregunta. No sé si leyeron algo sobre el uso de la heparina e intoxicación nebulizada, intoxicación por monóxido de carbono, ¿puede ser? Sí, lo leí, pero la verdad es que no encontré, digamos, que se use en las guías del ministerio, no está, digamos, en las guías oficiales, no está todavía, y no sé, digamos, cuál es el beneficio que genera. O sea, lo he leído como una opción, pero no estaba, digamos, en ningún lado cuál era la eficacia de ese tratamiento. Dale, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de lo que es la complicación a largo plazo de la intoxicación por monóxido, ¿sí? Que es algo que nosotros tenemos que decirle a los pacientes cuando se van de alta, de que tienen posibilidades de tener secuelas por esa intoxicación. Por más que la intoxicación haya sido durante un periodo corto de tiempo, si fue una intoxicación grave, tenemos riesgo, digamos, de que a largo plazo aparezcan manifestaciones neurológicas
de lo que es el síndrome neurológico tardío, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar este síndrome neurológico tardío? Y bueno, como les dije, por afectación de los ganglios de la base del hipocampo, puede generar trastornos neuropsiquiátricos, puede generar trastornos de la personalidad y alteraciones de la memoria. Y los cuadros más graves van a tener complicaciones, digamos, como motoras, como sería el parkinsonismo, temblores, parálisis, o pueden llegar inclusive a tener ceguera. Esto vamos a ver, digamos, después en lo que es el seguimiento, ¿sí? Que cuando nosotros damos de alta a un paciente que tuvo una intoxicación por monóxido, vamos a citarlo para que lo vean los toxicólogos a las 48 horas, vamos a hacer que lo vean los cardiólogos lo antes que podamos, o sea, si se puede ver y hacer el electrocardiograma durante la internación sería lo ideal, sino cuando lo citamos con los toxicólogos, a los 2 días hacemos que vayan al mismo a cardiología, ¿sí? Y al mes tienen que volver, y en ese momento que vuelven al mes, según, digamos, la clínica del paciente, se deriva a neurología, ¿sí? Y puede ser que le realicen una resonancia control para ver, como vemos en la imagen anterior, la presencia de calcificación de ganglios de la base. Bueno, esta diapo la pusimos como para un repaso de cuáles son los errores más típicos, digamos, que suele haber con respecto al manejo de las intoxicaciones por monóxido. Yo agregaría como un error, digamos, el principal es no pensarla como un diagnóstico diferencial. Después la confusión de lo que son las intoxicaciones con el gas natural o envasado. Acuérdense que el gas natural es cuando abrimos la hornalla, sale gas y eso va a generar una asfixia, pero una asfixia simple, digamos, por desplazamiento del aire. Pero no va a generar, no va a difundir dentro de los tejidos, ni va a generar todas estas manifestaciones intracelulares o de la, ¿cómo se dice?, asfixia anémica que genera el monóxido, ¿sí? Y además el gas natural tiene olor y el monóxido no. Después lo que les dijo Mari, que no hay que esperar, digamos, el color rojo cereza típico que nos acordamos de la facultad que tiene la piel del intoxicado por monóxido. Eso ya es un diagnóstico muy tardío. Otro error puede ser, por ejemplo, el esperar que el paciente desature. Cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado por monóxido, ¿sí? Eso no se va, digamos, a ver en la saturación arterial, en la saturación con el saturómetro, con el oxímetro de pulso que nosotros usamos habitualmente, ¿sí? El paciente va a estar saturando 99, ¿sí? Porque toda la hemoglobina va a estar saturada, pero no nos va a decir si esa hemoglobina está saturada por oxígeno o por monóxido. Entonces nos podemos confundir. Después lo que dice ahí es la sobrevaloración de la carboxihemoglobina, ¿sí? Lo que había dicho Mari también, que si pasa mucho tiempo, digamos, desde que el paciente estuvo intoxicado o en el sitio de la intoxicación, hasta que nosotros dosamos esa carboxihemoglobina, y más si en el medio hubo administración de oxígeno, digamos, al 100%, puede ser, digamos, que no lleguemos a rescatar esa carboxihemoglobina elevada, y eso no va a hacer que descartemos el diagnóstico, porque con la clínica y con la epidemiología ya podemos, digamos, considerarlo. Otro de los errores es desestimar, digamos, el uso de la cámara o del oxígeno hiperbárico si está disponible, o la realización del oxígeno hiperbárico. Y otro de los errores, el último que les voy a contar, es desestimar el síndrome neurológico tardío. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar, que es una posibilidad, y explicárselo, digamos, en nuestro caso, a los padres de nuestro paciente al momento que se va de alta, para que, digamos, tengan la pauta de que esas cosas pueden aparecer. Bueno, acá como ya charlamos antes, digamos, la intoxicación por monóxido no es un accidente, es algo que se puede prevenir. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Sabiendo, digamos, cuáles son las cosas que tenemos que mirar. Lo principal sería que en los lugares donde hay artefactos a gas, que sean controlados por un gasista matriculado todos los años, que tengamos en cuenta, digamos, que la llama, ya sea del calefón, de la estufa, de la hornalla, de lo que sea que vaya a haber en un ambiente cerrado, siempre tiene que ser de color azul. Eso nos da la pauta de que está llegando a una temperatura adecuada y de que ese combustible que estamos quemando nosotros se quema completamente y no se libera el monóxido de carbono, ¿sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, qué pautitas tenemos que tener con respecto
a la presencia de monóxido en un ambiente, y por ejemplo que encima de una estufa haya hollín o haya humo negro, ¿sí? O que la llama esté amarilla, eso ya nos está hablando de la posibilidad del monóxido, ¿sí? Y lo que hay que tener siempre, digamos, es no sé, el reflejo de ventilar los ambientes, de tener, si se puede, un poquito, digamos, las ventanas abiertas para evitar la intoxicación, para que ingrese el oxígeno, o esto que les puse acá en la imagen, que son las rejillas de ventilación, que, digamos, de manera obligatoria debería haber en todos los ambientes donde hay una fuente de combustión, ya sea una estufa, una hornalla, un calefón, lo que sea, deberían estar una arriba, digamos, cercana al techo, y otra abajo en la habitación. Bueno, acá les dejamos la bibliografía. En lo que más nos basamos fue en la guía del ministerio, que la verdad está recontra completa. El resto de las cosas que leímos decían más o menos lo mismo que decía la guía, y la guía estaba bien ordenada y estaba linda. Y nada más, ¿no? ¿Querés decir algo más? Y mucho de que nos fueron dando una mano, como dije al principio, que por ahí no estaban Silvia y la gente de Tóxico. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo los chicos de Tóxico o Silvia, digamos que también está en contacto con quemados, y como el síndrome inhalatorio también forma parte de lo que es la intoxicación por monóxido, si quieren agregar algo más. Hola chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, primero felicitarlas, me encantó, muy linda, muy clara, muy concreta, muy concisa, me encantó, chicas, verdaderamente me encantó. Algunas cositas. Primero que me parece muy importante que hayan hecho tanto hincapié en sospecharla, porque es fácil suponer una intoxicación con monóxido de carbono en un paciente que proviene de la casa incendiada, en el contexto de inhalación de humo de incendio. Uno asume que ese chico está poliintoxicado por el humo, no solamente con monóxido, sino con otra serie de gases. Entonces, lo más difícil es diagnosticar la intoxicación con monóxido de carbono en un paciente que no está expuesto a la inhalación de humo de incendio. Me parece muy importante tener en cuenta que los valores bajitos de carboxihemoglobina no descartan la intoxicación si uno tiene alta sospecha, y en este sentido quiero agregarles que es muy importante saber, preguntarle al paciente a qué hora tuvo los primeros síntomas, si cuando tuvo los síntomas en el lugar del hecho tuvo alguna sintomatología importante, por ejemplo un síncope, porque muchas veces pasa que los pacientes presentan la clínica en la casa, alguien llama, son asistidos, y hasta que llegan al hospital pasan varias horas y además reciben oxígeno. Entonces cuando llegan, yo ya no encuentro ningún rastro, pero la intoxicación estuvo igual. Entonces es importante saber el tiempo que hace que vino, el tiempo de exposición, si recibió oxígeno y qué sintomatología tuvo en el momento del evento. Por otra parte, es importante tener en cuenta que si bien el monóxido de carbono entra y sale por el pulmón, los órganos de choque son aquellos órganos, como produce una hipoxia anémica funcional, los órganos de choque son los órganos más sensibles a la hipoxia, corazón, cerebro, y con todo lo que puede pasar por lo que produce a través del músculo. Pero pensando en cuáles son los órganos de choque, uno piensa cuál es la sintomatología. Tener en cuenta la peroxidación lipídica y los síntomas a largo plazo, porque son importantes, por el óxido nítrico y todos los radicales libres del oxígeno que suman sintomatología a la ya existente. Respecto del hematocrito, la pregunta que hicieron, honestamente yo no leí si en la intoxicación crónica aumenta el hematocrito, no lo sé. Coincido con, creo que fue Carla, que dijo que el tiempo de exposición es limitado, y cuando uno ventila va eliminando el monóxido, y en la medida que el paciente siga ventilando, las horas que esté libre de monóxido no va a tener los síntomas, digamos. Creo que
me inclino por este sentido, pero verdaderamente no lo sé. Con respecto a la heparina, que alguien preguntó, en los pacientes que tienen intoxicación por monóxido en el contexto de la inhalación de humo, se produce lo que es el síndrome inhalatorio. Los chicos que pueden o no tener quemadura de la piel, pero asociado a síndrome inhalatorio. En el síndrome inhalatorio se produce la alteración de la vía aérea alta por la temperatura, de la temperatura del lugar, y la vía aérea baja se altera se intoxica por las condiciones, las características del humo. Y todos los gases que uno inhala, que pueden ser gases irritantes, que producen irritación de la mucosa, no como el monóxido, y que generan destrucción de la mucosa, formación de tapones de moco, pueden generar microatelectasias y generan unos CAPs, se llaman, que son tapones de moco. Esto lleva un poco más de tiempo, es el efecto de la inhalación de humo a nivel pulmonar, es el síndrome inhalatorio propiamente dicho, que es la oxidación baja, la oxidación pulmonar, y en estos casos se indica nebulización con heparina con un sustento bibliográfico no terminado todavía, porque hubo un gran trabajo que se suspendió, pero lo que está escrito es que la heparina destruye esos moldes, ataca a estos moldes que se producen y que tapan las vías aéreas, y de esta manera evitaría la formación de atelectasia. En este sentido se hacen las nebulizaciones con heparina, que se hacen en pacientes ventilados y se adosan al ventilador. Otra cosa que les quería decir es que cuando uno sospecha inhalación de monóxido de carbono, tiene que aportar oxígeno a la concentración máxima que uno disponga, lo ideal, una máscara con reservorio, y tiene que dejarlo 6 horas mínimo. Cuando uno ventila al paciente, lo tiene que dejar 6 horas con FiO2 de 1. Cuando sospecha, cuando hay síndrome inhalatorio, tiene que quedar 6 horas, más allá de que la carboxi sea baja, de que esté todo genial, uno debe dejar 6 horas, que es el tiempo estipulado de la FiO2 alta. Y después, una cosita que quería aclararles es que la cámara hiperbárica tiene que tener 3 atmósferas para tratar la intoxicación con monóxido. Que hay pocas cámaras que tengan 3 atmósferas, la mayoría tienen 1,5, que sirven para tratar vasculopatías, osteomielitis y ese tipo de cosas. Y la cámara hiperbárica es muy útil en algunas situaciones, pero en los pacientes graves es difícil. Por ejemplo, en los pacientes del Garrahan que tienen síndrome inhalatorio no se puede utilizar porque no están preparadas para recibir pacientes graves. Como se presurizan, uno entra al paciente, lo presuriza y hasta que no sale, no podés abrir porque te producir trombo por la presión. Entonces, uno tiene que entrar con todo lo que necesita el paciente, o el paciente no puede entrar, y en general lo que sucede es que no están preparadas para recibir a los pacientes más graves. Una cosa importante es que en las intoxicaciones por monóxido, que son múltiples y que suceden, por ejemplo, en una habitación que hay un brasero o que hay algún aparato que no funciona bien, es importante sospecharla porque muchas veces se confunden con síntomas digestivos, por ejemplo, de múltiples, y se tratan así y se pierde la oportunidad. En ese sentido es importante. Y también recordar que la cámara hiperbárica en embarazadas es siempre para proteger al feto, por la afinidad que tiene la hemoglobina fetal al monóxido. Creo que fue lo que fui anotando, y creo que nada más. La felicito nuevamente, me encantó, verdaderamente muy clara, muy linda, muy lindo las llamas, muy buena. Sí. Por mi parte, nada. Sí. No, por favor. Gracias por la ayuda. Lo hicieron ustedes. Bueno, felicitaciones, chicas. Excelente la clase y muy buenos los aportes de Silvia. Si no hay ninguna otra pregunta, por finalizado. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Las felicito.
Chau, chau, muchas felicitaciones, Chao. chicas. Gracias, Gracias, Carlita. Carla. Chau, chau, muchas Gracias, besitos. Carla. Gracias a vos, Julia. Chau, chau. Chao. ¿Cómo?